soy Esperanza Flores. Buenas noches. Les doy la bienvenida a Cuéntame de ti. Hoy es la última entrega de nuestra invitada Sandra Cava. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Esperanza. ¿Qué tal? Bueno, hoy es un tema que te agradezco que lo abordes porque realmente hay muchas cosas que sobre todo muchas mamis lo ignoran. Entonces, y que es tan beneficioso para tanto como para ella, como para sus hijos, ¿no? Así es. Así que, vamos, 1, 2, 3, empieza. Bueno, pues hoy creía también importante y necesario el compartir esto, ¿no? Porque muchas, como bien dices, Esperanza, muchas mamás obvian este conocimiento, ¿no? Y es que existe una unión emocional entre mamá y bebé, mamá e hijo, ¿no? Depende de qué autor hable de ello, pero bueno, siempre suele ser hasta los 5 años más o menos, 5 o 7 años, existe esa unión emocional. Es decir, cuando hablo de unión emocional quiere decir que mamá y bebé comparten el mismo sistema emocional. Y a partir de los 7, pues bueno, ya es un descubrir el mundo, ya entran en juego pues otras figuras, ¿no? Y ya el niño pues empieza a tener su propio sistema emocional, por así decirlo, que ya lo trae, pero sí que se ve muy influenciado por el de mamá, ¿vale? Por esa unión. Y esa unión realmente afecta, ¿no? Y yo como mamá primeriza, mamá también reciente, ¿no? Tengo una peque de 2 años y medio y lo veo en cada situación con ella, en cada día, en cada momento, pues que es súper importante el identificar en qué momento emocional estoy yo para poder entender qué le está pasando a ella. Muchas veces, claro, porque muchas veces se cogen rabietas o manifiestan, somatizan a través de su cuerpo algún tipo de afección o, bueno, pues tienen comportamientos raros o extraños o no, que no son los esperados, ¿no? Entonces es como, jolín, ¿qué le pasa al niño? Tal, es que está, ya mamá, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué es lo que no te quieres mirar que al final es tu hijo el que lo está manifestando, ¿no? Porque Sí, estamos y son ellos los que lo sacan. la emisión materna es directa, total. Yo lo he estudiado desde otro punto, que es la memoria celular, y esas emociones son directas. Claro, sí. Sí, son directas. Yo hasta hace un tiempo creía que también es lo mismo, o sea, era directa de si siento miedo, mi hijo siente miedo, si siento tristeza, ta. Ahora, después os hablo un poquito de cómo funciona realmente esto, sobre todo antes, ¿no? En el momento de gestación, porque yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, que además coincidió con un proceso bastante movido, ¿no? De autoconocimiento y procesos de coaching, ¿no? Hacia mí misma. Y claro, salieron un montón de emociones que era como, madre mía, o sea, no quiero, o sea, ¿cómo puedo controlar esto o cortarlo? Porque al final, o sea, yo recuerdo que estaba sintiendo rabia en ese, bueno, estaba sintiendo muchas emociones, muy, demasiado, ¿no? Era como, uff, es que esto le está llegando a mi bebé, ¿no? A través de la placenta y todo. Pero realmente no es así. Bueno, se ha descubierto a través de este metamodelo de análisis transformacional de ingeniería emocional que estamos compartiendo durante estos días, que realmente esto no funciona así. Ya hemos aprendido cómo es esa secuencia emocional, ¿vale? En los otros 2 programas y esa secuencia emocional venimos ya de forma innata desde el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, que ya se crea. Fíjate, ahí desde el amor ya hay una unión, el amor es unión, se unen óvulo y espermatozoide
y se empieza a transformar. Ahí entra en juego el orgullo, ¿no? En la transformación, de crear de algo diferente algo nuevo, ¿no? Un nuevo ser, se transforma a un nuevo ser. Entonces ahí, desde ese momento ya empieza esa secuencia emocional a funcionar en ese nuevo ser. Imagínate que en ese nuevo ser que se está creando, que se está gestando, está girando en una secuencia emocional propia y mamá por fuera está en su propia secuencia emocional, pues dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues durante las 7 primeras semanas que está más o menos aislado ese nuevo ser, esa vida. Sí. Gotito, claro. Hasta las 7 semanas no existe interacción, o sea, no... Ay, no me sale la palabra. No existe interacción, comunicación a través del cordón umbilical y de la placenta, ¿vale? Y entran ya en juego también las hormonas sexuales y demás. Entonces, hasta ese momento está como aislado en su secuencia, ¿vale? Pero a partir del momento en el que ya empieza a haber comunicación, interferencias del exterior, eso ya sí que va a afectar a esa secuencia que está funcionando de forma equilibrada, ¿vale? Y esas interferencias que llegan desde el exterior a través de mamá, pues, bueno, a través de mamá, a través de la química que generan las emociones de mamá, va a afectar a el tránsito por esa secuencia emocional del feto, ¿vale? Y esto es súper importante y es maravilloso porque o sea, entender esto nos da la clave para entender cómo se ha formado nuestra personalidad. Es en ese momento en el que se forma nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en otros programas hemos hablado de emoción dominante, de que cada uno pues sí que tiene una emoción que predomina por el resto, ¿no? Esta emoción dominante suele ser la emoción en la que más tiempo hemos estado transitándola mientras hemos estado en el útero de nuestra madre. ¿Por qué? Porque nuestra madre tenía otra emoción dominante diferente y también le han podido suceder cosas a mamá que le han hecho que durante la gestación pues ella transite durante más tiempo en una emoción concreta, ¿vale? O bien porque esté normal y tenga su emoción dominante que está más tiempo en esa emoción, o bien porque sucede algo muy concreto, pues no sé, una pérdida de un familiar o no sé, cualquier cosa así, que te hace transitar. El miedo también es muy común, ¿no? El miedo a que salga todo bien, a que, ¿vale? Sí. Todo esto son emociones muy comunes en las gestantes. Entonces, como vas a estar más tiempo en esa emoción, eso va a impedir en esa secuencia del bebé. Cada emoción genera una química, ¿vale? Genera una bioquímica concreta. Y hemos hablado pues que, bueno, pues que cada emoción activa una serie de mecanismos ante una determinada circunstancia, ¿vale? Y activa todos esos mecanismos, generan bioquímica para hacer unas funciones que nos ayuden a solucionar ese problema concreto, ¿vale? Sí. Entonces, esa bioquímica al final le va a pasar a través de la placenta a nuestro bebé. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro bebé va a recibir ese chute químico de mamá y dependiendo de la emoción en la que esté en ese momento el feto, pues le va a venir bien o no, ¿vale? Si el feto está en la misma emoción que está mamá, ¿vale? Mamá le mete el chute de química a través de la placenta que llega al feto, hay un chute importante y él, si está en la misma emoción en su propia secuencia, está también generando por sí mismo más dosis de esa bioquímica, ¿vale? Entonces puede entrar puede tener una sobredosis y puede morir. Entonces, el ser humano está programado para la supervivencia. Entonces, él dice, uy, estoy en la misma emoción que mamá, tengo aquí sobredosis de esta química, tengo que salir de aquí para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, lo que hace es
¡pum!, se va a la siguiente emoción de esa secuencia que hemos compartido en capítulos anteriores. Sí, sí. Y ahí genera otra bioquímica diferente que hace que se contrarreste con la de mamá y se equilibre. Entonces, ¿qué pasa? Mamá está en una emoción durante el embarazo y el bebé, el feto, por supervivencia, pasa a la siguiente. Entonces, para contrarrestar va a estar más tiempo en esa emoción durante su periodo de creación, ¿no? En el útero de mamá. Esa emoción dominante va a ser la que nos marque la tipología de la personalidad de cada persona. O sea, es mucho más importante de lo que parece que las mamás conozcan herramientas para aprender a gestionar el funcionamiento de esto y el funcionamiento de las emociones, y que, oye, no te quedes anclada durante 3 meses a una emoción porque te han despedido del trabajo o porque alguien te ha mirado mal. No, es en ese momento la emoción que corresponda y ya está. Cambia la circunstancia, otra emoción distinta. El problema de todo pues son los excesos, ¿no? O sea, cada emoción es en el momento adecuado, además que nos conectan con el aquí y el ahora. Si tú te quedas enganchado a una emoción, ya estás pasándote de tiempo y ya no tiene sentido, ya no está siendo funcional, ¿vale? O sea, tienen sentido en el momento en el que está ocurriendo. Claro. Claro, entonces, si lo que decíamos, ¿no? Si durante la gestación ocurre algo que mamá se queda enganchada a una emoción durante más tiempo, va a condicionar que tenga una emoción dominante nuestro hijo. Entonces, ya cuando nace, pues que siempre decimos que ya nacemos equilibrados, perfectos, ¿vale? Que sí, pero ya tenemos ahí un marcaje de una emoción dominante que nos va a condicionar nuestro comportamiento y nos va a condicionar la manera de entender el mundo, nuestro mapa mental, nuestro sentir, ¿vale? Y esta personalidad viene marcada por 3 emociones. La primera, que sería esa emoción dominante, que la relacionamos con nuestra competencia, que es eso que se nos da muy bien hacer y que lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Pues porque es lo que más tiempo hemos estado haciendo en la tripa de mamá. Claro. Sí, es lo primero que se ve de una persona, ¿no? Que lo que sale de forma natural, que no quiere decir que esas sean sus fortalezas, ¿vale? Estamos muy confundidos en ese sentido. La siguiente emoción nos conectaría con todas las habilidades relacionadas con nuestro talento. Ajá. ¿Vale? Y luego tenemos una tercera emoción que nos va a conectar directamente con nuestra vocación. Vocación entendida como lo que hemos venido a hacer a este mundo, lo que nos libera, o sea, lo que nos da la mayor grandeza. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos competencia, por otro lado tendríamos el talento, que ahí estarían nuestras fortalezas, y por otro lado la vocación, que es más esa misión, ¿no? Eso que hemos venido a hacer y lo que nos libera, lo que nos engrandece. Entonces, ¿qué pasa? Pues nacemos, ya tenemos una emoción que despunta. Sí. Claro, ¿y qué es lo que pasa cuando somos niños? Pues, o cuando tenemos un niño hacia alrededor, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que más manifiesta de forma más habitual es lo que más le reconocemos. ¿Verdad? Por ejemplo, pues tenemos niños que son muy prudentes, ¿no? Ay, pues, o sea, de primeras puede ser tal, pero lo engrandecemos. Es que eres muy prudente, eres muy buenecito, eres muy correcto, muy correcta, tal. Otros niños que son muy generosos. Es que eres tan generoso, eres tan bueno, eres tan... Ya. Otros que son súper divertidos, que son súper alegres. Ay, es que eres tan alegre, es que iluminas la casa, eres la alegría de la casa, tal, ¿no? Pues otros que son súper inteligentes o que les gusta mucho estudiar, aprender, ¿no? Es que, claro, es que eres tan listo, vas a llegar a ser lo que sea, ¿vale? Entonces, también entramos en que la primera fase de vida, en esos 0 a 7 años, los niños
tienen que cubrir la primera necesidad, que es la de seguridad, ¿no? Y para sentirse seguros, pues buscan la protección de sus adultos, de sus padres, de sus educadores, de su familia. Claro. Entonces, el mecanismo del cerebro, ¿no? O sea, el de la mente es, cuando me comporto así, esto les gusta a mis adultos, entonces hace que yo me sienta querido y protegido, tengo que comportarme así todo el rato. Ya. ¿Vale? Claro, ese modelo que le van imponiendo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final estás inflando esa emoción, ¿no? Y al inflar esa emoción de nuestra competencia, hace que desconectemos el talento y prohibamos nuestra emoción. Y esto es esto es trago saliva, porque la verdad que es muy serio, ¿no? Porque al final vamos a estar comportándonos siempre a través de una emoción inflada. Y ya hemos hablado que las emociones infladas son disfuncionales también. Claro. Y también nos va a pasar que cuando tengamos que utilizar una emoción concreta, en vez de utilizar la que corresponde en ese momento, voy a utilizar mi emoción inflada. Con lo cual, entro en disfunción también. Estoy generando más problemas, ¿no? Y luego, ¿qué pasa también? Pues en esos pequeños momentos en el que ese niño pues sí que manifiesta habilidades de su talento o de su vocación, pues te van a decir, uy, ¿y ahora por qué te comportas así? Si tú nunca has hecho eso, si tú nunca has dicho eso. Claro, y entonces el niño dice, ostras, esto que es lo que a mí me hace sentirme mejor, es lo que me critican y me dan un capón. Pues lo escondo y nunca más lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Entonces, es triste, por un lado, pero por suerte conocemos cómo funciona y se puede revertir esto, ¿no? Y es importante que los padres, mamás, papás, educadores entiendan esto, porque también desde las escuelas, ya desde muy niños, escuelas infantiles y también en primaria, pues están todo el rato incentivando la dominante y eso hace que les desconectes de las otras. Claro. Y eso, pues la consecuencia es adultos que están desconectados de su centro, que se sienten frustrados, que sienten vacío, que pueden caer en estados depresivos, que no entienden por qué les pasan las cosas que les pasan, que ven el mundo de una manera muy diferente, ¿no? O sea, muy sesgada y no entienden, ¿vale? Y luego también hemos de saber que como existen 6 emociones auténticas en esa secuencia, vamos a tener 6 personalidades diferentes. Cada una de ellas, pues imagínate, con una emoción súper inflada, disfuncional, pues todos relacionándonos por nuestras debilidades realmente. Claro, sí, sí. No, es una cosa, bueno, vuelvo a lo que te decía en el programa anterior. Las mamis se tendrían que informar bien de estas cosas que son tan importantes para ese crecimiento, ¿no? Y Sí. no esperar a más tarde, ¿no? Luego, porque eso nace en la casa. Claro. También lo que pasa con las mamás es que ten en cuenta que la emoción que te está manifestando tu hijo es la siguiente a la dominante tuya, ¿vale? Y la siguiente a la dominante tuya es la que también a ti te libera, pero como tú no te la permites, pues ves esos comportamientos en tu hijo y te rechinan, ¿no? Entonces, pues al final entras ahí en conflicto. Y bueno, pues hay que tener una visión más amplia, ¿no? Y preguntarse todo el rato que, vale, mi hijo está manifestando eso, ¿qué es lo que me está pasando a mí realmente? ¿Qué está pasando? Eso es. Y no negarlo. Eso es. Mira, me pasó, os comparto una anécdota, ¿no? Me pasó, pues siendo mi hija pequeña, más pequeña todavía. Más pequeña, pequeña, sí.
Pues estuvo bastante tiempo con que no hacía caca, ¿vale? Sí, estreñida. Y estreñida. Y claro, pues nada, que es normal, que niños pues con lactancia materna pues pueden estar hasta 20 días Sí. sin hacer de vientre, tal, vale, dentro de lo normal. Es que eso Pero yo es sabía que había algo más. Yo sabía que había algo más, ¿no? Pues esa vocecita interna o ese latir interno, ¿no? Yo sabía que había algo más. Entonces me empecé a preguntar, a ver, ¿desde cuándo está mi hija así? Pues hacía pues justo, si llevaba, por ejemplo, una semana, no me acuerdo los días, ¿no? Pero llevaba como 10 días o así. Pues 10 días antes yo había tenido un conflicto con unas familiares mías y eso me hizo ahí una bola emocional que yo lo tenía ahí guardado, sí, ¿no? sí, Y no lo solté, y no lo solté. O sea, sucedió algo y me lo quedé guardado y no lo había soltado. Simplemente el tomar conciencia de eso y decir, claro, es que esto no lo he soltado, hizo mi hija. ¡Bum! En claro. ese preciso momento. Sí, 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 sí. O sea, fue alucinante, ¿no? Y de esas situaciones he tenido varias, ¿no? Ya no tan escatológicas, pero sí que No, no, desde cuándo está pasando esto, ¿no? Por ejemplo, claro. con afecciones en la piel está relacionada con el miedo, con el territorio, Y con las ¿vale? relaciones con las personas, claro. Eh, Entonces, eso es con las relaciones con otros, ¿no? Pero es ese territorio. Sí, Y también, pues, muchos niños que tienen, pues, pieles atópicas o que les salen algún tipo de eczema sí, bueno, pues cualquier afección en la piel está relacionada a esas emociones que está sintiendo mamá respecto a su territorio, ¿vale? A sus relaciones con otros, ¿no? Si estás dando de más, si estás dando de menos, si te invaden, si tú invades, ¿vale? ¿Cómo están esas fronteras, ¿no? Que es tu piel. Y también en el momento en el que recolocas eso, mejora la sintomatología de tu hijo. claro, claro, inmediatamente. Porque Claro, ya le estás emitiendo otra energía tú eso también, es. que Eso es. colabora a que eso se resuelva. Sí, eso es. Claro, al Muy final es que o sea, es sistémica también, ¿no? bien, Formamos parte del mismo sistema, en el momento que una pieza se recoloca, el resto vuelve a recolocarse, ¿no? Y bien, luego también, pues los hijos pues, todavía no tienen madurado su entendimiento, ¿no? De cómo funcionan las emociones, ¿no? Ese sistema, aunque sí que esa secuencia la tienen de forma innata, pero como ya la hemos desconectado, pues están aprendiendo, ¿no? Y aprenden por imitación. Entonces, hasta que no tienen eso madurado, hay situaciones que se producen en casa que no saben gestionarlas. claro. Entonces, lo hacen a través de somatizaciones, ¿no? Y eso siempre, de verdad, cuando nuestro hijo somatice cualquier cosa, ya sea a nivel de comportamiento, de emoción, de enfermedad o de afección, lo que sea, miraros, o sea, hay que mirarse los papás, se tienen que mirar en casa, a ver qué es lo que está pasando mamá y papá, mamá, papá, el conjunto, la familia, qué emociones está ocurriendo ahí, ¿no? Cómo está funcionando ese sistema. Sí, sí. Y es súper importante esto. Muchísimo, muchísimo. Yo le doy muchísimo valor porque ha sido una de las cosas que más me ha gustado estudiar y ver porque me encanta esto del comportamiento de los niños con relación Sí, a lo que se emite, ¿no? claro. Y luego también imagínate que todos los adultos supiéramos que ya nacemos con una personalidad muy concreta, que tenemos un talento concreto y una vocación concreta. Y que nada más ver a esa personita, a ese niño, ya supiéramos cuál es su estructura de la personalidad, ya supiéramos cuáles son sus habilidades que le hacen expandirse y ser un genio Mm. y lo potenciásemos. O sea, o no que lo potenciásemos, sino que no los desconectásemos por lo menos. No ¡Guau! desconectarlo, claro. Niño, ¿cómo cambiaría el mundo, no?
mira, se me eriza el vello, ¿no? De imaginarlo. Y precisamente ese es mi misión, ¿no? El generar, el trabajar con los padres y con educadores para tener, no niños felices, que sí, pero sí que tener futuros adultos conectados y equilibrados, ¿no? Que estén en su centro con sus emociones bien equilibradas, cada uno con su personalidad, dando lo mejor de sí mismo, porque cada personalidad es maravillosa siempre que esté conectada, pero cuando se empiezan a desconectar, es decir, inflamos unas emociones más que otras, desconectamos el talento y la vocación, al final vas pasando por fases, te vas alejando, ¿no? Te vas desconectando y puedes llegar a disociarte, y cuando tú estás predisociado o disociado te conviertes en una persona tóxica. Fíjate que es que desde... de todo lo negativo. Claro, pero es que eso se puede prevenir desde, pues, conociendo esto y desde la infancia, ¿no? Pero no trabajando con los niños, sino trabajando con los educadores y con los adultos que están con esos niños. Claro. Sí, porque ahí vienen las imposiciones que después los chicos hacen lo que el adulto le ha indicado cuando está lejano. No sé si viste hace unos años, bueno, ya hace varios, cuando cambió todo esto y apareció toda la gama de coach, cuando te preguntan, ¿y cuál es tu talento? Y la mayoría, el 90% se queda callado. Claro. ¿No? Porque además antiguamente el talento se consideraba que era el músico, el escritor, o sea, todo relacionado con las bellas artes. Eso eran los talentos, los demás nadie tenía talento, ¿no? Entonces, eso cambió felizmente, y entonces es muy útil de que sepan de que eso está y que hay que darle cauce, libertad, ¿no? Claro, eso es. Pues existen 6 talentos distintos, 6 emociones, pues hay personas que tendrán como talento la armonía, la seguridad, ¿no? Y todo lo que eso lleva e implica. Hay personas que tienen como talento el desarrollo, la escucha, la inteligencia, la empatía, y todo a donde se puede aplicar y extender eso. Hay otros que tienen como talento la justicia, la ecuanimidad, la verdad, ¿vale? Pues, ¿dónde desarrollas eso? Hay otros que tienen como talento la creación, la creatividad, la transformación. Pues, mostrémoslo al mundo, ¿no? Seguro. Hay otros que tienen como talento el generar espacios seguros, generar espacios de pertenencia, que son tan importantes en todo tipo de organizaciones, ya no solo a nivel familiar o amistades, sino también en empresas, en organismos más grandes, ¿no? Y es súper importante el crear ese concepto de familia, ¿no? En el que cada uno sea. Y hay personas que lo tienen como talento, y hay personas que lo tienen como vocación también eso, ¿no? Y hay personas que tienen como talento el fluir con la vida, el tener esa visión de más allá de hacia dónde van las cosas, de verdad, de claridad mental, de aportar felicidad y de iluminar a otros, ¿no? Y claro, o la sonrisa, ¿no? ¿Cuánto poder tiene una sonrisa auténtica, ¿no? Hecha desde lo más profundo? ¿Qué poder transformador tiene eso? Pues hay personas, dependiendo de la tipología, pues tienen eso como talento o como vocación, ¿no? Pero, claro, y que hablábamos antes, al final nos estamos comunicando y relacionando a través de nuestra competencia, a través de nuestra emoción dominante, que es nuestra debilidad. Mira tú. Bueno, Sandra, ¿qué decirte? Estoy tan agradecida, me encanta. Me han encantado estos 3 programas y te agradezco infinitamente porque nos has dado mucha luz en muchas cosas que son necesarias, imprescindibles, te diría. Sí. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Esperanza, muchísimas gracias por abrirme tu casa, por abrir este espacio y bueno, pues
yo feliz de encontrarte, de compartir contigo y con toda la gente. Es un honor poder Igual, tenerte cerca. lo mismo digo. Bueno, Sandra, será hasta cada instante que nos encontraremos, porque seguro. Seguro. Y bueno, a tu disposición, y ya Igualmente. la gente que puede consultarte, las mamis, las futuras mamis, van a tener en Sandra un gran apoyo, porque es un gran apoyo conocer esto de sus hijos. Así es que Sandra también las espera. Bueno, hasta el próximo viernes en Cuéntame de ti, y a ti, Sandra, hasta cada instante. Gracias, mi amor. Muchas Un gracias. beso. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias a ti.